Sergio, para los que están conectando, es un autor muy famoso de muchísimos libros. Eh, Escribe en La Nación, escribe en Clarín, en todos los medios conocidos de Argentina. Está en LinkedIn, donde pueden tener algunas chispas de su propio blog. Tiene su blog personal también. Si usted lo pone en Google, figura, es la primera cosa que figura. Y bueno, a través de LinkedIn y de su blog nos comparte un montón de cosas, también con sus artículos en los diarios. Y por supuesto con este libro, que lo muestro, La ira de los varones, que es el libro que nos va a venir a contar hoy, que lo pueden encontrar en todas las librerías, y si no van a librerías, en Mercado Libre, y muy fácil de encontrar y muy recomendado. Así que dicho esto, Sergio, te doy la bienvenida, y bueno, no sé si querés comenzar haciendo una introducción. Bueno, muchas gracias, Mercedes, a vos, a UCEMA, por esta reincidencia, digamos, por la oportunidad de volver a compartir este espacio. Yo también tengo un muy cálido recuerdo del encuentro anterior. Eh, Nada, es muy poquito, creo que lo más rico es que podamos dialogar y que también podamos ir respondiendo a las inquietudes de quienes están asistiendo. Simplemente quiero contar algunas cosas. Este libro tendría que haber salido en el mes en que se declaró la cuarentena el año pasado y que quedaron, como este libro, muchos otros quedaron en la puerta, digamos, de las librerías sin entrar. En realidad no estaba impreso todavía, pero tenía que haber salido el año pasado, y yo creo que este año de añejamiento, es como los vinos, le ha pasado un poquito como a los vinos, que este año de añejamiento lo conectó más con el tema, también me permitió a mí de alguna manera tocar muy levemente algunos puntos para terminar de redondear. De hecho, un libro nunca se termina de escribir, ni siquiera cuando está impreso, porque en la mente del autor, por un lado, y en la mente de los lectores, por el otro lado, se sigue escribiendo, ¿no? Un libro siempre está vivo. Me han preguntado a veces por qué la ira de los varones, qué pasa si los varones, si hay tanto enojo, si es un libro en todo caso antifeminista, si es un libro que representa un odio de los varones a las mujeres, ¿por qué la ira? Bueno, en realidad el libro habla de dos tipos de... El libro habla, digo el libro porque yo creo que un libro habla ya por sí mismo una vez que empieza a ser recorrido. El libro habla de dos tipos de ira, por eso cuando digo la ira lo digo de manera muy general. En todo caso, entraremos un poco más en eso en las preguntas. Pero no es un libro antifeminista, al contrario, es un libro en todo caso humanista, digo yo, ¿no? Que trata de que los humanos, varones, mujeres y todos la variedad de géneros, digamos, en que se ha abierto el tema, podamos convivir desde la diversidad, integrando aquello que cada uno tiene de propio, desde su sexo, desde su identidad personal, etcétera, en una suerte de pozo común que nos permita vivir a todos mejor, enriqueciéndose de aquello del otro, digamos, cosa que no está ocurriendo. Y la ira de los varones, hay una ira que es furibunda, sí, que es un odio a la mujer, pero que se da en un grupo, digamos, en un sector de varones machistas, esto lo podemos ver después, pero también hay otra ira más contenida, que es como la ira de los justos, digamos, ¿no? La ira de aquel que se siente sospechado o acusado por cosas que no ha hecho, o que se siente víctima de prejuicios, y que no expresa esa ira mediante la violencia. A veces no la expresa y a veces la va expresando de otra manera. Esta es la ira que a mí, sobre todo, me interesa trabajar y destacar en el libro, que es esta sensación que hay en muchos varones hoy. Yo trabajo hace más de 30 años en tema de masculinidad, con grupos de varones, he explorado e investigado, en primer lugar, a partir de mi propia condición de varón, de mis propias experiencias en la vida masculina, como padre, en la pareja, en la profesión, en el mundo, en la vida social. De manera que, bueno, conozco un poco el mundo de los varones por varón y por todo el trabajo con varones, y sé que esta es una ira
que genera una enorme energía creativa en la medida en que pueda ser expresada, escuchada y aceptada. No la de los machistas, sino esta. Bueno, no quiero extenderme mucho más. Sé por lo que hemos comentado que tenés algunas inquietudes nacidas de la lectura del libro que me parecen muy interesantes y estoy a disposición. Bueno, gracias. Igual todos los comentarios que quieras hacer. La idea de esto era, como les decía a todos los asistentes, recrear un poco lo que eran las presentaciones de libros en la vida real, ¿no? Cuando el autor un poco que conversa, un poco que recibe preguntas. Y bueno, una cosa que anoto yo, la primera parte de tu libro sobre todo, vos en un párrafo decís, el ser masculino, me lo anoté en un Word aparte, lo tengo acá subrayado, pero es más fácil de leer con letra grande en un Word. El ser masculino debe ser para confirmar un pensamiento único preconcebido, no para aportar desde la experiencia y la mirada diferente, ¿no? Esta es una cita textual del libro. El varón que no cuestiona a sus pares por delitos será él mismo violador, abusador, etcétera, ¿no? Y en otra parte vos hablas de la neo-inquisición del pensamiento. Entonces mi pregunta es como, si yo como mujer y otras mujeres estamos de algún modo empujando al varón a que esté totalmente de acuerdo con las reivindicaciones de las mujeres, y si no está de acuerdo, bueno, lo mandamos a trabajos forzados, o lo mandamos a Siberia, o al ostracismo, o lo consideramos un abusador él mismo, un criminal él mismo, porque no se alinea automáticamente con lo que nosotros queremos que diga, ¿no? O sea, y también me preguntaba, atado con esto, vos que toda la vida has tratado el tema del hombre de una perspectiva humanista y con una mirada complementaria del hombre y la mujer, el año pasado incluso vos y Marilena han hablado mucho de eso, ¿cómo te sentís vos, no? Que toda la vida le has dado lugar al tema de la mujer, del hombre, de las relaciones, eh, porque de alguna manera hoy estamos cancelando a todo el que no es un feminista fanático, lo cancelamos, no importa si es Sergio Sinay o si es el doctor Barreda, ¿no? Están todos igualados. Sí, hay como hoy hay una sensación entre muchos varones, y no varones machistas, sino entre muchos varones en general, de ser sospechoso por portador de sexo, ¿sí? De que ya ser varón te convierte en alguien que tiene que demostrar su inocencia, ¿sí? De inocencia respecto de una culpabilidad difusa, abstracta, que está en el aire, y dentro de esa culpabilidad se le adjudica a los hombres casi digamos, el ser los causantes de todos los males de la humanidad a lo largo de la historia. En realidad, y todo eso se simplifica en esta cultura de la simplificación, en esta cultura binaria, en esta cultura de la etiqueta rápida, bajo el concepto de patriarcado, ¿no? Patriarcado se ha convertido en una mala palabra, dejó de ser la descripción de un modelo de organización, tanto a lo mejor familiar como social, como también lo es el matriarcado, digamos. Si uno dice matriarcado, no está diciendo nada malo, pero hoy en día, si se dice patriarcado, ya es una mala palabra en sí misma. Y la verdad es que hay un autor que yo nombro en el libro, que es Sam King, un pensador norteamericano, un filósofo, teólogo muy interesante y muy importante, que ha trabajado los temas de la masculinidad ya desde hace más de 40 años, que él dice que en realidad nosotros somos todos, varones y mujeres, en todo caso, si vamos a mirar el lado vacío del vaso de nuestra vida, digamos, aquellas partes que no nos dejan conformes, que nos parecen injustas, que nos parecen insuficientes, que nos parecen mejorables, somos juntos víctimas de algo que él llama el corporatrado, en todo caso, ¿no? O un sistema que nos engloba a todos y en el que todos somos víctimas. De hecho, en homicidios mueren más hombres que mujeres. También matan más hombres que mujeres. En accidentes viales mueren muchos más hombres que mujeres. En accidentes de trabajo mueren muchos más hombres que mujeres. El promedio de vida en la humanidad actualmente, incluyendo todas las sociedades occidentales, orientales y todos los regímenes políticos, el promedio de vida es entre 7 y 9 años menor en los varones que en las mujeres. Entonces, ¿a dónde? Y se puede seguir nombrando cosas como esta. Las primeras, y estas son
son, digamos, testimonios de la Organización Mundial de la Salud, que no es una organización que en este momento esté pasando por su mayor momento de elogios, pero que, bueno, sigue siendo la que de alguna manera lleva estas estadísticas, estas encuestas. Y entre las 10 primeras causas de muerte de los varones en el mundo y las 10 primeras causas de muerte de las mujeres, no, figuran estas que yo digo. En los varones figuran estas que yo digo, pero no en las mujeres. La mayoría de las muertes en las mujeres no ocurren por homicidios, no ocurren por femicidios, no ocurren por accidentes de trabajo, no ocurren por accidentes viales, no ocurren por enfermedades coronarias, aunque va subiendo la cantidad de mujeres que mueren en la medida en que el modo de vida va llevando a eso por estas causas, y sí en los varones. Entonces, si el patriarcado es tan terrible como desde una mirada feminista extrema, radical, fundamentalista se dice, la verdad que el explotador no la está pasando tan bien. Por otro lado, y tomando tu pregunta, ¿cómo no estar de acuerdo con las reivindicaciones de las mujeres? ¿Cómo no estar de acuerdo con la ruptura del techo de cristal? ¿Cómo no estar de acuerdo con que las oportunidades y los derechos sean similares para todos y por lo tanto haya que trabajar en igualar todavía muchas de esas oportunidades y muchos de esos derechos, haya que llevarlos al plano de la equidad, ¿no? El plano de la equidad, no de la igualdad. A mí no me gusta tanto hablar de igualdad porque creo que la igualdad traza un rasero único para todos, o sea que al alto hay que serrucharlo y al petizo hay que estirarlo para que todos midamos lo mismo. A mí me gusta hablar de equidad porque me parece que en el concepto de equidad está el respeto por la diferencia y la búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades. Y yo agregaría y deberes, porque también los deberes deben ser equitativos. ¿Cómo no estar de acuerdo en esto? ¿Y cómo no apoyar a las mujeres cuando denuncian faltas de equidad en algunos aspectos? Esto es una cuestión de lógica. Entonces, lo que yo creo es que por lo que debemos bregar juntos es por expandir el humanismo y no por plantar un feminismo más fuerte o por convertir a todos los varones en machistas por el hecho de ser varones. No es así. Ahí hay una gran confusión. Ahora, también quiero decir, y lo digo en el libro, que así como decir patriarcado y con eso liquidar un asunto, también decir feminismo y con eso liquidar un asunto desde la mirada masculina no es justo, porque el feminismo no es uno solo. Primero que el feminismo no nació ahora como muchas mujeres muy jóvenes, adolescentes casi, se creen protagonistas del nacimiento del feminismo. El feminismo tiene una larga historia con algunas mujeres muy valiosas que han abierto rutas, no solo para las mujeres, para la humanidad, importantísimas. Y hay olas de feminismo diferentes. Hoy mismo la que está viviendo el feminismo hoy es una cuarta ola, y dentro de esa ola, dentro de esa ola hay diferentes corrientes. Hay corrientes que entienden esto y luchan por esto de la equidad. Hay corrientes que no le piden al hombre cuentas y sí crean espacios de trabajo conjunto entre varones y mujeres. El tema es que hay una corriente que es la más mediática, la más espectacular, la más atractiva para el marketing, digamos, que es el feminismo radicalizado y extremista, al que yo llamo, y así lo categorizo también en mi libro, embrismo, porque termina siendo la otra cara del machismo. Así como el machismo es la exacerbación de lo masculino, el machista es un varón que cree que él es mejor por ser varón, y se olvida que en realidad él no eligió, ni siquiera eligió nacer varón. En realidad nadie elige nacer varón o mujer, nacemos. Lo que tenemos que hacernos después es personas. Esto decía Hannah Arendt, la filósofa alemana, decía, nacemos como integrantes de la especie, así como un gato nace felino, un perro nace canino, un caballo nace equino. Nosotros nacemos humanos, pero después nos tenemos que convertir en personas. Y convertirse en persona es desarrollar valores, desarrollar cosmovisiones, desarrollar modelos de vínculos, desarrollar una forma de vida que tenga sentido, que sea trascendente, hacerse persona. Y esto no tiene sexo.
esto no tiene género. Esto es algo que los humanos nos debemos a nosotros mismos y por lo que tenemos que trabajar juntos. Hay feminismos que entienden esto y hay un embrismo que cree que el varón es el obstáculo para la felicidad. Digamos, como los machistas creen que la mujer es solamente un vientre o es solamente una servidora del varón, pero que en cuanto muestra algún tipo de autonomía como persona, hay que domesticarla, digamos, por las buenas o por las malas, pero hay que domesticarla. Entonces, ¿el embrismo a qué lleva? El embrismo se terminó sintetizándose en una frase estremecedora que apareció pintada en carteles, en pasacalles, en consignas de todo tipo, hace no mucho, hace un par de años, que decía: macho muerto no viola. La verdad, esta frase en sí misma encierra una violencia que no tiene que envidiarle nada a la violencia machista. Y esa postura, por lo demás, esto ya es un pensamiento mío del cual me hago cargo, pero yo creo que esto es una malversación del feminismo. Esto le hace mal a le hace mal a la humanidad en general, pero le hace mal a las feministas y a sus causas, y a la causa de la mujer, que a muchas de las causas, a la mayoría de las causas de la mujer que todos debemos comprender y apoyar, le hace mucho, mucho, mucho mal a eso. Sesga las cuestiones, no ayuda a la comprensión, no ayuda a la integración, y yo creo que incluso encierra, y esto es una sospecha, nada más que una sospecha, y hasta puede ser considerado un prejuicio, y lo acepto, resentimientos personales que toman como excusa la cobertura de las proclamas feministas, pero en el fondo encierran pésimas relaciones o pésimas experiencias con varones. Y la verdad es que se terminan convirtiendo muchas veces problemas personales, como ocurre en la política también, independientemente de sexos y géneros, y como ocurre en muchos otros ámbitos, problemas personales terminan siendo problemas de la sociedad entera, por estar mal resueltos en el ámbito personal. Qué bárbaro, mira, me has disparado montones de cosas, pero voy a intercalar con, bueno, muchas gracias a Roberto, a Ricardo, a Mariela que están pasando comentarios, voy a leerlos de todos, pero leo primero el de Mariela, porque justo vos has hablado del tema de cómo los medios, o cómo, digamos, se pone el foco sobre el mal, sobre el feminismo más, en un sentido más negativo, o el embrismo, ¿no? Cuando hay gente que hace una tarea buena de defender la causa de la mujer. Me parece más lindo decir la causa de la mujer que el feminismo, porque está como distorsionado el término. Y Mariela comenta, dice, bueno, ¿qué puede observar Sergio de las publicidades de los medios, no? Creo que además de publicidad podríamos acotar la cobertura también de los medios, no solo la publicidad. La publicidad es peor, pero la cobertura también. Como mujer siento un metamensaje que desmerece todo el tiempo al varón, dice Mariela. Cuando tenía 18 años escribí una crónica titulada Yo no elegí nacer mujer. Hoy a mis 49, si fuera varón, escribiría Yo no elegí nacer varón, ¿no? Esa es la reflexión de Mariela y la pregunta, ¿qué ves vos en las publicidades? Y yo agrego, colándome la pregunta de Mariela, ¿qué observás en los medios, digamos? Porque vos en el libro hablas del tema de los editores y de cómo los medios aprovechan la beta del filón publicitario. Sí, acá también tengo que decir que así como el libro yo lo escribí desde mi condición de varón que ha trabajado con varones, por lo cual y ha trabajado bastante por la eliminación del machismo en los varones, en primer lugar, ¿no? Para que pueda ser eliminado en la sociedad. Así que no tengo ninguna inocencia que demostrar. Respondo a esta pregunta también desde mi condición de periodista, que es una profesión que elegí a los 18 años y cuya decadencia sufro, ¿no? Si bien ya no estoy involucrado directamente, tan íntimamente adentro de las redacciones como en otros momentos de mi vida, pero me duele la decadencia que acompaña a una decadencia general en muchos ámbitos de la sociedad. Y parte de esa decadencia es ir detrás de los temas y no liderar temas. Es no abrir caminos de pensamiento, sino que en todo caso ir por detrás y en todo caso asociándose a eso que
muchas veces los editores llaman lo que quiere la gente, ¿no? Sí. La verdad, lo que quiere la gente se termina convirtiendo en una excusa para mucho amarillismo, para mucho periodismo de baja calidad, como pasa también con lo que se ve en la televisión, cuando vemos una programación cada vez más chatarra y la justificación de los productores es que es lo que quiere la gente, digamos. Entonces, en lugar de que los medios cumplan con un importante papel social, con una responsabilidad enorme, que es la de orientar el pensamiento enriqueciéndolo, enriquecer el pensamiento crítico, pero no de la crítica quejosa o de la crítica insidiosa, sino el pensamiento crítico en cuanto a la posibilidad de proveer herramientas para una mejor comprensión del mundo y para el mejor desarrollo de sus lectores, oyentes o televidentes que puedan desarrollar una autonomía en la mirada del mundo. En lugar de eso van corriendo detrás. Entonces, cuando aparece el tema de este feminismo guerrero, de este feminismo radicalizado, de todo esto, olfatean que ahí hay un mercado, digamos. Entonces van detrás de ese mercado. E incluso medios que le llamaban crímenes pasionales a los femicidios, ahora todos los días tienen que incluir una nota complaciente hacia este feminismo en el tratamiento de la violencia sufrida por las mujeres. Una nota complaciente que no explica nada y que solamente trata de hacer resaltar los aspectos más sensacionalistas del femicidio, o de los femicidios, o de la violencia doméstica, o de todo esto. Por otro lado, como en esta especie de conciencia culposa, digamos, que evidencian, muchos de estos medios terminan poniendo ahora editoras de género, ¿no? Y las editoras de género son mujeres que lo que hacen es resaltar estos aspectos, digamos, pero ¿por qué tiene que haber un editor de género en un medio? Si un medio es capaz de investigar, de explorar y de reflexionar sobre la sociedad, no necesita un editor de género, porque lo va a hacer de manera ecuánime, porque lo va a hacer de manera inteligente, ¿no? ¿Y por qué no hay editor de género? ¿Y por qué en todos los casos son editoras de género? Hay ahí una complacencia, hay ahí una obsecuencia y hay ahí también una manipulación hacia las mujeres, de decir, es como decir, te tiro esto, ¿viste? Para apaciguar los ánimos y para lavar mis culpas de años y años de editor, de no haber pensado nunca en este tema porque no era un tema masivo. Cuando se volvió masivo, ahora me quiero poner al... Pasa con muchos políticos también, ¿eh? Hasta políticos en la cúspide de la pirámide de la política, ¿eh? Pasa O sea, lo mismo. básicamente, digamos, el periodista, vos sos periodista, yo también soy periodista, y hay casos como el de Mercedes Funes, por ejemplo, que es una de las iniciadoras, ni una menos, que tiene una postura de autolectura y de autocrítica, y es muy valiente porque eso le puede generar problemas con pares. Sin embargo, ella era también periodista de revista Gente, de La Nación, de un montón de lugares. O sea, pero los periodistas podemos abstraernos de la moda y podemos hacer otro tipo de discurso, digamos, depende de que tengamos el valor de hacerlo. Periodistas, como también digo, publicitarios y la gente que es importante de las redes, podemos poner otro tipo de mensaje. La publicidad también en general ha tomado este tema de una manera oportunista y manipuladora, y si lo pensamos bien y si vemos los avisos con sentido crítico, vamos a ver que debajo ahí nomás, rascando muy poquito, estas publicidades que parecen ser feministas, son machistas. Y además sigue predominando el machismo. Veamos ahora la publicidad le vende, en un momento se descubrió que los varones, después de los 90, cuando se empezó a hablar de nueva masculinidad, después del metrosexual, después del pansexual, después del hipster, todo esto, se descubrió que los varones podíamos ser también atraídos a mercados que no se consideraban masculinos, como el de la moda, el de la belleza, etc. Ahora se descubrió que las mujeres, si se les estimula, si se les, de alguna manera, si se les alaba este ímpetu
por la autonomía y por la igualdad, pueden ser consumidoras de vinos, que antes no se pensaba, una mujer, ¿quién le iba a vender vino a una mujer? Se lo vendías al hombre. Puede haber autos para mujeres, y entonces el pelo, por ejemplo, ¿qué es lo que la propaganda de shampoo? Es para que tu pelo sea más fuerte, que en el fondo es para que vos seas más fuerte, porque seas una mujer de estos tiempos. Y hay toda una manipulación también de esto que es, en el fondo es tramposa, digamos, y no ayuda a realmente a la construcción de la equidad y a cerrar esta grieta, porque esta grieta es más peligrosa porque es más larga en el tiempo y tiene efectos incluso en el tiempo más profundos que las grietas políticas o las grietas económicas. Porque los políticos pasan, los sistemas políticos pasan, los partidos políticos pasan, los gobiernos pasan, los modelos económicos pasan, pero varones, pero seres humanos, vamos a ver siempre, necesitamos vincularnos, necesitamos que esa vinculación sea para integrar lo mejor de cada uno y lo distinto de cada uno para crear algo diferente. Y la verdad es que todo esto impide eso y genera una grieta dolorosa, porque las otras grietas son la de la economía, la de la política, son generadores de rabia, generadores de enfrentamientos de algún tipo, pero la grieta de género, estas grietas de género son generadoras de infelicidad, y eso es mucho peor, mucho peor. Bueno, hay muchos comentarios, voy a tratar de alternar. Yo tengo un montón de preguntas, pero me parece mejor que el público participe porque bueno, no, va a pasar un tiempo hasta que podamos ir a una presentación de un libro. Normalmente los libros de los autores se producen diálogos, ¿no? Entre los del propio autor o los de otros. Y acá Roberto ha detectado un diálogo posible, dice, este libro, Roberto Barcom pregunta, dice, ¿este libro puede emparentarse con tu otro libro, La masculinidad tóxica, como un complemento, como un prólogo? Pregunta Roberto, ¿cómo lo relacionas? Bueno, yo le agradezco a Roberto esa pregunta porque de paso me permite también recordar, sí, la masculinidad tóxica era mi anterior libro sobre masculinidad, que era justamente un libro que remarcaba desde el punto de vista masculino todo aquello que los varones tenemos que cambiar en nosotros mismos. Y todo aquello que nos intoxica, todo aquello que nos mata antes que las mujeres, como les decía antes, porque en definitiva, cuando yo digo que los varones morimos antes, o más jóvenes que las mujeres en general como promedio, porque vivimos en sociedades de viudas, no de viudos. Si uno, a partir de determinada edad, predominan las viudas, no predominan los viudos en nuestra sociedad. Entonces, si los hombres desaparecemos antes de la película de la vida, por los motivos que mencioné antes, como los accidentes viales de trabajo, homicidios, suicidios, etcétera, enfermedades coronarias, tipos de cánceres que son que afectan por el modo de vida, es porque morimos intoxicados. Para sintetizar, uno podría decir, morimos intoxicados de una masculinidad tóxica, justamente, envenenados por una masculinidad tóxica, que es el libro que menciona Roberto. Y claro que este libro dialoga con el otro. Y justamente porque existe primero la masculinidad tóxica es que yo me he sentido autorizado a escribir este libro, cuestionando mucho del feminismo, pero no solamente del feminismo hembrista, digamos, del hembrismo más que del feminismo, sino también para proponer el encuentro. Porque el libro, en definitiva, lo que yo propongo es porque incluso en este libro también hay algunos capítulos que hablan de lo que los varones tenemos que cambiar. Y yo creo, y una de las cosas que los varones nos debemos hacer, es ser los primeros, porque los primeros que tenemos que salir a denunciar cosas que denuncian las mujeres respecto de femicidios, de machismo, de acoso larvado o de acoso directo, de descalificación, de desprecio de lo femenino. Los primeros que tenemos que salir a criticar esto en los hombres que lo practican somos los varones. Porque por cada machista femicida, por cada abusador, por cada golpeador, todos los varones pasamos a ser sospechosos y todos los varones pasamos a ser culpables. Y es muy trabajosa hoy la vida de varón tratando de demostrar que uno no es eso, y que así como el hembrismo es una minoría dentro del feminismo, pero es una minoría ruidosa, y es una minoría
nociva para todos los humanos, pero en primer lugar para el mismo feminismo, yo creo que los machistas no son la mayoría de los varones, pero son los más visibles, son los más nocivos y son los más tóxicos, primero para los propios varones, pero después para todos. Entonces, los varones nos debemos un trabajo profundo también sobre lo masculino y nos debemos, o sea, primero dejar en claro que no somos culpables por naturaleza de nada, como no lo son las mujeres. Y después, ser los primeros que tenemos que transformar aspectos oscuros de la masculinidad, no para complacer a las mujeres, no para decirle, miren chicas, qué buenos que somos, o mirá mamá, qué bien que me porto. No es para eso, es para mejorar la vida de la humanidad. Por eso digo que, también yo digo que no se necesitan varones feministas, ¿no? Porque el varón feminista es un varón culposo para mí. Es un varón que se hace feminista como para demostrarle a las mujeres que él es de los buenos, que él no... No, necesitamos más varones humanistas, no feministas. Para feministas están las mujeres, y hay muchas mujeres muy valiosas en el feminismo, pero están las mujeres. Nosotros no tenemos que ser feministas, tenemos que ser humanistas. Bueno, hay unas preguntas bárbaras del público. Tomo un comentario de Ricardo para hacer una pregunta que me venía dando vueltas de tu pregunta, de la pregunta anterior. Ricardo dice, bueno, ¿cómo actuar uno con las mujeres en la vida social para seducir, que no es pecado, aunque no me hagan creer eso, y no ser visto como un acosador? Y cuenta su experiencia personal. Yo me retiré de buscar pareja y hoy espero que las mujeres me busquen, ¿no? Por esta demonización que hay hoy en día del, entre comillas, levante, que no es una palabra muy académica, pero pasa, ¿no? El hombre a veces siente que va a ser percibido mal o que va a ser tomado como un acosador porque te diga un piropo, y uno lo ve muchísimo en todas partes y te lo cuentan. Y también acá agrego otra pregunta que ha dado vueltas, ¿no? Yo ya conozco chicas de 17, 18 años que tienen una actitud totalmente como en contra de los varones y como que todos me quieren acosar y violar, y son chicas que por ahí han ido a algunas fiestas y han tenido algún festejante, pero ni siquiera han estado novias o han estado enamoradas, y ya tienen una aversión muy marcada hacia el hombre y una actitud de todos nos quieren violar y todos se quieren aprovechar de nosotras. Y ya están empezando su vida amorosa con un odio injustificado. No sé si vos lo notás, lo ves, y yo la verdad que he tenido mala suerte, pero veo mucha chica ya totalmente antihombre. Sí, no, no solo que lo he notado, lo veo, sino que además, yo no tengo hijas mujeres, pero sí tengo amigos o amigas que tienen hijas mujeres, y que adolescentes o jovencitas que lo perciben esto en su casa y lo cuentan, hemos hablado, pero además lo veo. Digamos, hay dos posibilidades, o que sea parte de la rebeldía adolescente, juvenil, digamos que en todas las épocas se dan y en cada época toman un tema en particular, porque si no es así, pobres chicas, se están comprando un abono a la infelicidad, ¿no? De por vida, van a vivir la vida enojadas con aquel al que necesitan, porque si son mujeres realmente van a necesitar el complemento de un hombre, porque es natural, como los hombres necesitamos el complemento de las mujeres, porque somos diferentes para complementarnos, no somos diferentes por un error de la naturaleza, de Dios o de quien nos haya creado, sino porque de esa diferencia nace una riqueza cuando esa diferencia se complementa, nace algo que cada uno por sí mismo no puede proveer, pero que juntos creamos. Entonces la verdad es que se están abonando a la felicidad. Ahora, esta actitud de los varones, yo digo, hay varones asustados, hay varones desconcertados, así como hay varones que creen que el feminismo es el camino, hay varones que no saben qué hacer frente a una mujer. Miren, y voy a contar acá algo que le pasó a una amiga muy cercana mía, que contaba, que se había encontrado con un amigo de ella, por cuestiones profesionales, se había encontrado después de muchísimos años de no verse. Y ahora se encontraron con que ambos, después de muchos años de no verse, se encontraron con que ambos estaban en la misma profesión. Entonces, bueno, qué casualidad, vamos, se fueron a tomar un café,
estuvieron charlando un largo rato, pero ella notaba que a medida que ya se iban a despedir, él estaba cada vez, y habían tenido una muy linda charla y se habían puesto al día con sus cosas, profesionalmente y personalmente, pero ella notó que a medida que se acercaba el momento de la despedida, él estaba como más inquieto, nervioso, distraído, miraba para allá, por un lado, y en un momento le dijo, te tenés que ir, estás apurado, ¿qué te pasa? Digo, no, no, le dice él, mira, te tengo que decir algo. Estoy hace rato pensando, y te lo tengo que decir, yo te quiero invitar a este café, ¿te lo puedo invitar? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y ella le dijo, pero por favor, me encantaría. Claro que sí. Qué bueno. Bueno, estos no eran desconocidos, ¿eh? Eran amigos. Y él tiene su pareja. No es que estaba, que la invitación al café. Bueno, se ha creado este malestar y esta confusión, donde así como patriarcado es mala palabra, seducción es mala palabra, galantería es mala palabra. Decirle a una mujer, qué linda que estás hoy, supone abuso, supone acoso. Y ya no es un elogio. No, ahora es casi un insulto. Abrir una puerta, claro, porque muchos hombres dicen, ¿y si le abro la puerta del ascensor para que pase primero, no corro el riesgo de que me diga, ¿qué crees, que soy manca? ¿Eh? O cosas por el estilo. Ahora, no podemos recluirnos. Yo creo que el mejor antídoto contra esto es ser galante. Porque ser galante no es ser acosador y no es ser violento. Yo creo que uno tiene que decirle a una mujer cómo la ve. Y si la ve linda, la verdad no tiene por qué ser esto malinterpretado más allá de la palabra linda. Y si quieren pagar un café, tiene que pagar el café. No podemos, porque pasa en otros ámbitos de la vida. Cuando en otros ámbitos nos callamos nuestras opiniones para que no haya conflicto, ¿no? A veces pasa en la política, pasa en el deporte, pasa adentro de la vida familiar. Pero todo eso lo que va generando es incomodidad, distanciamiento y resentimiento. Porque todo esto que no sale fermenta. Y fermenta mal. Y fermenta de manera tóxica. Y se convierte en resentimiento. Entonces, si yo sé que no estoy abusando, si yo sé que no estoy acosando, si yo sé que no estoy violando a una mujer cuando le digo esto, ¿por qué no se lo voy a decir? ¿Por qué no voy a tener una actitud galante? Y además, porque además también escucho a mujeres que están hoy en día deseosas de que esto ocurra, pero dicen, ¿qué pasa con los hombres? Que ya no se animan a regalarte una flor, a pagarte un café o a decirte algo. Porque esto es lo que producen, incluso en su propio género, estas cuestiones del embrismo. Producen mujeres insatisfechas en lo cotidiano, en el vínculo más cercano con los varones en todos lados. Esto es tóxico por donde se mire. Entonces, ¿por qué ser culpables de lo que no somos culpables? Ahí es donde aparece la otra ira de la que yo hablaba al principio, que es la ira del justo, porque se siente injustamente acusado de lo que no ha cometido ni piensa cometer. Te junto una pregunta de Marina y otro espectador que hablan de este tema de si no hay un abuso por parte de la política. Para Marina pregunta si el oficialismo, el otro espectador pregunta si es la política en general o de pronto las empresas, ¿no? Que toman esta bandera del feminismo extremo, te meten los cursos de género, para conseguir un cargo docente tenés que hacer un curso de género, para ser economista de defensa de la competencia tenés que hacer un curso de género, para todo tenés que hacer curso de género aunque seas ingeniero en un puente. Y preguntan ambos espectadores, bueno, ¿no hay un uso partidario y también un vaciamiento de contenido? Yo te preguntaba también lo mismo en nuestra charla previa, ¿no? Si esta cosa que las empresas y la política están explotando la causa del feminismo no lo va a terminar convirtiendo en una remera del Che Guevara que uno se va a comprar en un viaje a Estados Unidos de soy feminista y va a ser una cáscara vacía y cualquier cosa válida que haya en la causa de la mujer se va a perder porque va a ser una bandera de moda y punto, ¿no? Una bandera que nos vamos a poner adelante para quedar bien y chau. Sí, yo creo que hay un uso oportunista, obviamente, de esto. Y la verdad que cuando se hacen estos capacitaciones de género adentro de los organismos oficiales,
realmente es una cáscara vacía. Y lo digo porque he sido invitado y no me he interesado a eso, porque digamos, las condiciones que había era que las condiciones eran prácticamente no ir al fondo de la cuestión, sino cumplir con la ley Micaela, por ejemplo, ¿sí? Que es, bueno, que hay que hacer capacitaciones de género en todo esto. Entonces, ¿quién termina dándolas? Fíjense quién da las capacitaciones de género. Entonces, mujeres líderes de los feminismos muchas veces más radicalizados. Entonces, ¿qué es una capacitación de género? Por supuesto, digamos que muchos de los varones, funcionarios varones que participan de eso, ya salen de ahí enojados, cumplen con mala cara, o y esto lo sé, lo he visto, plantean problemas de agenda y no concurren. Entonces, es todo un como sí, ¿no? Dar un discurso oportunista es todo como si no va al fondo de la cuestión. Es lo mismo, pasa en la política, lo que pasa en los medios, lo que pasa en la publicidad, lo que pasa, digamos, la ola viene por ahí, subámonos a la ola, surfiemos la ola. En lugar de surfear la ola, sería mejor bucear, ¿no?, en el tema. Claro, el buceo no es espectacular como el surfeo, porque el surfeo se ve de afuera, y además si la ola es grande y uno la puede surfear bien, es un espectáculo y hay aplausos. Al buzo no lo aplaude nadie, porque el buzo se va metiendo cada vez en una profundidad mayor, se le van ampliando los horizontes y apareciendo mundos nuevos ahí, pero de alguna manera va menos acompañado, no es visible desde afuera. Bueno, a estos temas hay que bucearlos como tantos otros temas en la vida y no surfearlos. Pero claro, se surfea de manera oportunista. Lucas tira acá un comentario interesante, Lucas Fernández, muchas gracias, que tiene que ver un poco con lo que vos decías recién, ¿no?, que el antídoto era ser más galante. Lucas dice, tal vez un libro anime más a los hombres a expresarse. ¿Qué deberían hacer los hombres que se sienten injustamente estigmatizados? Vos tenés, además del antídoto, ¿no?, otros consejos, ¿cómo se reconfigura a un chico como Lucas en este mundo? Bueno, sí, yo creo, la intención es esa, Lucas, mi intención es que el libro sea un antídoto en sí mismo, y que, mejor dicho, que el libro anime a los varones, pues yo soy varón, ¿sí? Y no soy un héroe, y no soy un varón excepcional, soy un varón que, bueno, que en todo caso he reflexionado, pero he reflexionado junto a muchos otros varones, en grupos de varones en los que trabajé y coordiné y todo eso. He reflexionado sobre mi condición y sobre cómo ser mejor persona a partir del hecho de ser varón. La mejor persona posible, porque nadie termina siendo una persona perfecta, pero tratemos de ser cada día la mejor persona posible de ese día, ¿no? Y entonces la idea del libro era esta, es decir, miren, yo como varón salgo y digo esto, ¿y qué pasa? Acá estoy vivo. No, ni siquiera, es más, yo pensé, cuando escribí este libro, y lo digo en el prólogo, que empezaba a caminar por un campo minado, que la respuesta que iba a tener el libro iba a ser escraches, iba a ser la furibunda furia de este feminismo. No, porque ¿qué pasa? No he tenido eso. Lo que he tenido una recepción importante. De hecho, el libro va ya por su segunda edición y salió en el mes de marzo. He tenido una recepción cálida, estimulante, de varones y mujeres que lo que me dijeron es que, bueno, que simplemente en el libro estaba puesto en palabras cosas que estaban insistentemente en la mente de ellos y de ellas. Bueno, esto es lo que los que trabajamos con la palabra, digamos, tenemos un poco como responsabilidad, que es captar lo que está en el aire y traerlo a palabras que sean comprensibles para todos, digamos. Otras personas el médico tiene la responsabilidad de trabajar por la salud, el abogado de trabajar por la justicia. Cada uno, digamos, con sus herramientas, tiene una responsabilidad para que todos vivamos mejor. Bueno, mi responsabilidad es cuando trabajo en un tema, en un tema que me interesa, que me parece que puede ser útil para otros, tratar de traerlo a la palabra. Y antídotos, yo creo que el antídoto es no esconderse, no disfrazarse no disfrazarnos de lo que no somos. Somos varones. En la masculinidad más profunda hay una riqueza enorme, porque un varón es capaz de, y lo hemos hecho a lo largo de la vida, además,
de criar, de cuidar, de crear. De hecho, muchas de las cosas de las cuales la humanidad goza hoy, más allá de todo lo que hace la humanidad por eliminarse a sí misma muchas veces, pero muchas de las cosas que son productos de una evolución extraordinaria, ¿no? que muestra la potencialidad de nuestra especie, han sido convertidas de potencia en acto realizadas por varones. Tenemos los antibióticos, el ferrocarril, casi todos los medios de transporte, la llegada a la luna, la imprenta, esas cosas de las que gozan incluso y hacen uso las feministas, las hembristas. Digamos, todo eso ha sido creado por varones, no porque los varones, y no ha sido creado contra las mujeres, ha sido creado para la humanidad, no en contra de nadie, sino para la humanidad. Y también ha habido mujeres que han creado grandes cosas. Ha estado en la antigüedad Hipatía, que fue una filósofa y matemática extraordinaria, Madame Curie, la reina, es decir, para que se vea que no todo ha sido un sometimiento a lo largo de la historia. La primera reina Isabel de Inglaterra, la primera, abrió rumbos en el mundo, impulsó el comercio. La actual reina de Inglaterra, Isabel la Católica, uno se pone a bucear papeles de mujeres en el mundo. Entonces, varones y mujeres hemos hecho mucho, y los varones también, y esto es algo en lo que tenemos que trabajar mucho los varones, es en habilitar capacidades del varón que la cultura, al meternos a varones y a mujeres en jaulas estrechas de género, con mutilaciones mutuas, porque las mujeres se las mutiló culturalmente, con una concepción de lo femenino donde no entraba ni la capacidad de dirigir, ni la fuerza, ni la toma de decisiones, ni la impulsividad. Las mujeres todo eso lo han ido desarrollando porque estaban muy asfixiadas de no poder desarrollarlo. Los varones hemos sido también mutilados porque en la jaula de los géneros y en nuestra estrecha concepción de lo masculino quedó prohibido cuidar, alimentar, recibir, educar. No hay maestros. No hay maestros varones, hay muy poquitos maestros varones, y nosotros podemos educar, y los chicos necesitan ser educados por varones y mujeres, necesitan recibir miradas de la diversidad. Entonces, hay mucho que los varones tenemos que trabajar y habilitar, y tenemos que trabajar en eso, no disfrazarnos de otra cosa, y trabajar entre nosotros. Tenemos que crear más espacios de autohabilitación, y no meternos asustados cada uno de nosotros adentro sin saber qué hacer y solamente comentarlo con un amigo. Che, viste que a las minas ahora no se les puede decir nada. Con eso no cambiamos nada. Sí se les puede decir todo lo que no sea ofensivo. Así como no se nos puede decir a nosotros algo que es ofensivo, como macho muerto no viola, porque eso es muy ofensivo para un varón, porque está diciendo que hay que eliminarnos. Entonces, nadie debe decirle al otro, porque es diferente, algo ofensivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antídoto? Seguir nuestro corazón, seguir nuestra naturaleza, seguir nuestro impulso y buscar el encuentro con las mujeres en el plano de la pareja, en el plano de la sexualidad, en el plano laboral, en todos los planos de la vida, con respeto, pero sin esconderse ni declararse culpable, ¿no? Porque esto no lo hace bien a nadie, tampoco a las mujeres, porque yo digo, hay en las mujeres una sed de presencia masculina en este momento, de presencia masculina, digamos, positiva, que sea un aporte, un soporte, un acompañamiento. Las mujeres están sintiendo que les falta ese compañero que está escondido, porque en el medio han aparecido unas amazonas furiosas, furibundas, que les están haciendo mal a todo el mundo. Porque en un mundo de amazonas no hay varones, y en un mundo de machistas no hay mujeres. Y la verdad es que en cualquiera de esos mundos, si fuera posible, faltaría la mitad de la humanidad. Y no quiero acá meterme con todo el tema de género, pero de todas maneras sí quiero mencionar que si hasta hace un tiempo, cuando se decía género,
automáticamente uno pensaba en masculino, femenino. Hoy en día, género incluye muchas categorías, producto de la evolución social, de la evolución de las libertades, de la evolución de la costumbre. Hoy incluye lo gay lésbico, hoy incluye lo queer, hoy incluye lo trans, hoy incluye todo eso, pero curiosamente, todos los estudios de género, o la gran mayoría de los estudios de género, incluso los académicos, excluyen lo masculino. Parece que la problemática de género llega hasta ahí. Femenino, es más, ayer, este fin de semana, leí en un diario, en el diario Perfil, una carta de en la carta de electores, alguien que firmaba como secretaria de Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de La Matanza, ¿no? Esto no va contra la Municipalidad de La Matanza, esto va contra una concepción que está presente. Como secretaria de la Mujer, Género, ¿y lo masculino dónde entraría ahí? ¿Por qué una secretaria de la mujer? De la mujer. No bastaba con decir a lo mejor, y cambia mucho la cosa, si uno dice secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, o si uno dice secretaria de Género y Diversidad. Porque si digo secretaria de Género y Diversidad, bueno, dentro de género yo pienso que está incluido también lo masculino. Pero si yo digo mujer, género y diversidad, está claro que lo masculino no existe. No es una problemática que interese ni en la política, ni en la academia, ni en la universidad, ni en el mundo intelectual supuestamente progresista, que es ese mundo que habla el lenguaje inclusivo, que es un lenguaje excluyente, en definitiva. Primero porque excluye vocales, después porque excluye palabras y termina empobreciendo la comprensión. Entonces, tenemos simplemente que actuar como varones y mujeres que se desarrollan como seres humanos y se complementan en los encuentros de diferente tipo. Sergio, hay mucha gente acá que trabaja en empresas y se ve que estamos todos cruzados por un montón de dudas. Muchas son mujeres, ¿no? Y comentan diferentes cosas que se han probado en sus lugares de trabajo con este tema, ¿no? Para encontrar un límite. Porque también uno ve, yo por lo menos tengo 2 conocidos que han perdido su trabajo con denuncias de acoso que después se han probado falsas, pero para cuando se han probado falsas ya habían perdido el trabajo y el daño a la reputación yo creo que no tiene arreglo en ese sentido. Entonces, te nombro algunos ejemplos que da la gente acá que está conectada. Por ejemplo, un espectador dice, en mi empresa estamos buscando límites en este tema para que todo el mundo se sienta cómodo. Se sugirió en un momento que no se hagan más comentarios sobre la apariencia de las personas porque había personas que se sentían incómodas, ¿no? Eso fue una propuesta un poco de adentro de la comunidad de la empresa. Otra persona cuenta acá, nos obligan a participar en meetings donde se tratan temas de la mujer, después en otros lugares están poniendo cupos de 50 y 50, suena injusto y también un poco denigrante para las mismas mujeres que obliguen a poner un cupo para mujer, ¿no? Y eso, bueno, ahora hay una ley, ¿no? Que los directorios, incluso en las compañías que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos, están obligados, y por eso también, bueno, otros comentarios que dicen acá, en Netflix, si alguien ha notado que ahora hay muchos personajes de otras razas y muchas más personajes mujeres protagonistas, tiene que ver con estas limitaciones que se han puesto en las bolsas, ¿no? en las acciones. Los fondos de inversión que invierten en productoras de películas y todo, exigen cupos de mujeres y cupos hasta cupos raciales, ¿no? Es como la moda ahora. Entonces, de todo esto, vos que pasás limpio, que estas reglas, ¿cuáles sirven? ¿Sirve de pronto establecer que no hay que decir piropos porque las chicas más jóvenes se sienten cómodas? ¿Sirve el cupo porque todavía a la mujer le cuesta mucho llegar a jefa? ¿Dónde está el punto medio? ¿O no hay que poner ningún tipo de regla? Lo primero que se me ocurre, empiezo por lo último, ¿no? Y quizás lo que parece menos, más superficial de todo, que es, más que los hombres les dejemos de decir piropos a las mujeres, mientras el piropo sea un elogio de algún aspecto de cualquier tipo, puede ser de lo lindo que hablas, de lo inteligente que sos, eso también es un piropo, decirle a una mujer que me deslumbra tu inteligencia. ¿Sí? Eso es un piropo. Podemos ampliar la gama de los piropos y tenemos que vayan de lo físico a lo intelectual.
si los seres humanos somos una conjunción de cuerpo, mente y alma, entonces uno puede elogiar la integridad, puede elogiar algún aspecto siempre que no sea ofensivo y que no sea arrasador, ¿sí? Ahora, más que los hombres dejemos de decir piropos, quizás sería un avance que las mujeres se animen a decir piropos. Y que también todos entendamos que un piropo de una mujer a un hombre no tiene ninguna otra intención que decir algo que está viendo y que le gusta, ¿no? Entonces, ¿por qué restar en lugar de sumar? Es lo mismo, y de esto voy a lo demás, porque hay una especie de dictadura del pensamiento correcto, dictadura del buenismo. Es un autoritarismo, en definitiva, amparado en un supuesto progresismo que es retrógrado, ¿no? Es curioso, pero es un progresismo retrógrado, porque no permite avanzar, sino que frena y retrocede. Los cupos, las obligaciones de que en determinadas organizaciones todos tengan que asistir a un determinado tipo de encuentro para escuchar determinado tipo de cosas, se parecen mucho a lo del lenguaje también, a lo del lenguaje pretendidamente inclusivo, porque tienen detrás la idea de que la realidad no es, que la realidad se puede modificar desde arriba hacia abajo, que desde el lenguaje voy a modificar la realidad, que desde un cupo voy a modificar la realidad, o que desde un curso voy a modificar la realidad. Y no es así. En realidad, la realidad es la que va modificando las formas de relacionarse, las formas de hablar, las formas. Cuando las mujeres van a llegar a ser 50 y 50 o más por su propio desarrollo, pero no por un cupo, porque el cupo las infantiliza, el cupo las discapacita en realidad. Como los cursos, como enseñarle a un varón en un curso a tratar a las mujeres y hacer un curso sobre género al que los varones estén obligados a ir para aprender a cómo tratar a una mujer, es como aprender a no dañar a un animal, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo, él la pone a las mujeres en el mismo lugar, es como hacer una campaña para no dañar a los animales. No tenemos que dañar a los animales sin necesidad de campaña, simplemente por respeto a todas las especies, digamos, ¿no? Entonces, hacer cursos para eso es, de nuevo, son formas sutiles y paradójicas de seguir minimizando a las mujeres, ya sea subvalorándolas o infantilizándolas. Pero bueno, digamos, esto es lo malo para mí de la situación actual. Lo bueno, pero no es comprobable por ahora, es que yo creo que todo esto es un momento de reacondicionamiento, que todo esto es un tránsito, que esto no es lo que va a quedar establecido, y que la misma capacidad de autonomía, de autoconocimiento, de reconocimiento de la diversidad, que anida en el fondo de los seres humanos, o de la mayoría de los seres humanos, va a ir acomodando esto, ¿no? Como se dice, andando el carro se acomodan los melones. Bueno, a mí me parece que en toda esta temática de género, el carro recién empieza a andar después de mucho tiempo, y se van a acomodar los melones. Esto no es lo que va a quedar, porque es muy incómodo para todos. Es muy incómodo para todos. Y no se puede vivir bajo ninguna dictadura, ni la del pensamiento correcto, ni la dictadura del resentimiento de género. Bueno, siguen llegando muchos comentarios, ya vamos como por número 25. Mariela, que ya hizo un comentario recién muy, muy oportuno, toca otro tema que es casi para otra charla, pero por si lo podemos comentar cortito. Comenta Mariela el tema de la justicia, ¿no? Que es un gran problema porque la justicia, en general la justicia de familia la manejan mujeres, mi familia son todos abogados, así que lo conozco, y siempre dictaminan, no importa cuál sea el caso, dictaminan siempre a favor de la madre en las disputas de la tenencia de los hijos. Es como que el padre es un inútil, considerado un inútil a la hora de criar los hijos, y de cuajo se considera que no se puede hacer cargo de la crianza de los hijos, no importa lo que pase. Incluso hay una técnica legal de moda que le pasó a un periodista muy conocido, que es Paulino Rodríguez, una excelente persona,
que una técnica legal de moda para quedarse con la tenencia es denunciar al padre de abuso. Y después vos tenés que probar en la justicia que no sos un padre abusador. Uno lo prueba, y conozco 3 casos de este tipo, pero por supuesto que para cuando uno lo prueba y se le hace la pericia al niño, ya la reputación del padre quedó destruida, la relación con el chico tampoco quedó muy bien, y bueno, entonces es como que uno ve que la justicia está perfectamente lista para poner a la mujer como una santa madre y el hombre es un desgraciado, ¿no? ¿Qué reflexión haces sobre la conducta de la justicia en este tema? Bueno, mira, yo también he trabajado de cerca y he trabajado con varones en esa situación, y no ahora, te digo, hace ya más de 10 años incluso, con estos varones acusados, digamos, un recurso para apartar al padre en situaciones de conflicto, de divorcios conflictivos y todo esto, es acusarlo de abuso, y que el padre tenga que demostrarlo generalmente ante psicólogas, nunca un psicólogo varón, alguien que pueda entender un poco el sentimiento, digamos, la emocionalidad masculina, o conocer lo masculino desde adentro, terminar siendo acusado de cosas, de abusos no cometidos, pero usados en su contra. Y es muy interesante este comentario, que marca que incluso la justicia de familia tiene mayoría de juezas, porque es una justicia, y sobre todo en el campo de la justicia de familia, muy machista, porque este tipo de fallos lo que hace es devolver a la mujer al lugar del cual las mujeres están tratando de salir, que es quedar reducidas a vientres, que una vez que terminan de ser vientres se tienen que convertir en educadoras, y tienen que ser una especie de útero permanente del cual sus hijos nunca salgan. Entonces, esa justicia que ciegamente y con muy poco conocimiento de la psicología vincular, de la psicología de la terapia de familia, con mucha ignorancia, habrá mucho conocimiento de leyes, pero mucha ignorancia de todos los otros aspectos importantes de la vida, lo que termina haciendo es fijar los roles tradicionales que limitaron a la mujer, que le impidieron salir al mundo, porque no podía hacer todo, que la obligaba a quedarse en su casa y a ocuparse solo de sus hijos. Y como la mujer solamente se podía ocupar de sus hijos y estaba condenada a ser madre para ser reconocida como mujer, no podía tampoco dejar crecer ni irse a sus hijos, porque si los hijos se van, ¿yo qué soy? Yo soy madre. Sin hijos no soy madre. Entonces, esto, y como por otro lado el padre era obligado a ser el proveedor económico, e incluso en este tipo de divorcios, mientras se le da la tenencia a la mujer, el padre tiene que trabajar para aportar a la educación de hijos que no ve, o que ve muy poco, aunque los quiera ver más. Entonces, todo esto es de un machismo tremendo, de un machismo que parece defender a la mujer, pero que la condena a un ostracismo, y no solamente eso, sino por la misma ignorancia de lo vincular, termina también dañando a los hijos, que no pueden salir nunca del útero, de ese útero invisible en el que están aferrados ahora, y con una doble circular de cordón emocional, ¿no? Porque el cordón umbilical físico ya fue cortado al nacer, pero este cordón umbilical emocional está los aferra más que nunca, y aísla al padre, lo priva de la relación con los hijos, y después lo termina acusando de haber estado ausente en la vida de los hijos. Esto es una aberración que hoy en día está muy, muy vigente, muy vigente. Es una postura muy gata flora, ¿no? Porque no te dejo ver a los chicos, pero vos tenés la culpa porque no has estado nunca con los chicos. Sí, y además, si los chicos no te ven, van a tener una sola versión de la historia, que es la mía. Y no se les provee de las dos presencias, digamos. Porque si el amor no da para seguir, y puede ocurrir, y ocurre, si el amor no da para seguir en un vínculo, por lo menos si algo hubo en algún momento de amor, y algún resto de eso queda en algún lugar, aunque sea escondido, que sirva para una separación respetuosa, sobre todo de los hijos. Si no respeto al otro, tengo que respetar a mis hijos, porque también fueron concebidos con la otra persona, y respetar a los hijos es una manera de honrar
de alguna manera a lo que hubo en ese vínculo alguna vez. Sergio, ya como tenemos que ir cerrando para no abusar del tiempo tuyo ni de nadie, pero me retumbó mucho en la lectura de este libro el uso de la palabra ira, y me preguntaba si en el fondo lo que hoy la excusa es el enojo con los varones, ¿no? Cargar contra los hombres por todo, pero en el fondo lo que no vemos, lo que estamos viendo en esta sociedad es un enojo profundo en todo el mundo contra algo, y que, no sé, a veces es el kirchnerismo, a veces es el macrismo y a veces son los hombres, pero como que la gente está muy enojada y vomita un veneno que, bueno, hoy circunstancialmente ustedes son el destinatario, pero mañana será otra cosa, como que la gente anda enojada por la vida. No sé si por ahí es una sensación de ama de casa nomás, o de leer Twitter, pero hay una cosa de enojo extraordinario en la gente anda enojada por la vida más que lo normal, más que en otras épocas de la historia. Bueno, esta es la época en que vivimos nosotros y de la que podemos dar testimonio real. Otras épocas, no sé cómo habrán sido porque no las he vivido. Bueno, se puede leer sobre otras épocas o podemos escuchar, pero esta es nuestra época y vivimos en una atmósfera de enojo, de resentimiento, de enfrentamiento. Que yo creo que esta es una pregunta que merece atravesar esa superficie, la superficie del enojo, y tratar de ir más a fondo. Ya sería, digamos, ya buscar respuestas más de tipos filosóficos, si se quiere, ¿no? Existencial, y dentro de la filosofía existencialista. Porque a mí me parece que lo que hay es una pérdida del sentido de la existencia. ¿Para qué estamos acá? ¿Para pelearnos? ¿Para qué estamos acá? ¿Para que alguien se haga cargo de satisfacer mis deseos inmediatos, y si no lo hace, sea el objeto de mi ira por haberme frustrado en una expectativa infantil, en una expectativa de bebé, que en el bebé está bien y es natural, pero que en las personas que ya al menos cronológicamente no son bebés, debieran haberse desarrollado como seres autónomos capaces de indagar en una respuesta a la pregunta que la vida nos hace a todos todo el tiempo, que es ¿para qué estás acá? ¿Para qué estás acá? ¿Para qué vas a pasar por aquí? ¿Y qué es lo que va a quedar? A ver, ¿qué es lo que va a quedar? ¿El enojo que tuviste durante todo el tiempo contra alguien? ¿En eso consistía vivir? ¿La búsqueda de culpas para decisiones que no tomaste o para las consecuencias de elecciones que vos hiciste, buscarlas afuera? ¿Eso es lo que va a quedar de vivir? A mí me parece que hay como una pandemia que es anterior a la del coronavirus, pero que está instalada desde hace tiempo, de vacío existencial. Y esa pandemia no es traída por un virus externo, como el coronavirus es externo a nosotros cuando nos ataca. Esta se va gestando desde adentro. Cuando uno está vivo, pero se cree que vivir es respirar, comer y pasarla bien. Como eso no satisface necesidades espirituales profundas, y cuando digo espirituales no me refiero a religiosas, sino yo creo que la religión está dentro de la espiritualidad, pero que seres espirituales somos por naturaleza los humanos, y esto significa que necesitamos responder a preguntas que otras especies no reciben, que es como esta gran pregunta que la vida nos va haciendo a través de situaciones todo el tiempo, desde pequeñas situaciones hasta situaciones grandes y complejas, pero la vida nos va preguntando, ¿qué vas a hacer conmigo? Dice la vida. Estás aquí, ¿qué vas a hacer conmigo? Porque mira que el reloj de tu existencia sigue marchando. Y tiene un tiempo, que yo no te voy a decir cuál es, cuándo va a sonar. Pero tiene un tiempo, ¿qué vas a hacer? Distraídos de esta pregunta, o huyendo de esta pregunta, que es una manera de huir de la certeza de la finitud de la vida, digamos, que en definitiva lo que hace valiosa la vida es que se termina, ¿no? Una vida que interminable no sería valiosa. Es valiosa porque se termina. Pero le tenemos miedo a eso, nos escapamos de la pregunta y buscamos pelearnos por cualquier cosa como para distraernos.
Y esto después se refleja en términos políticos, en términos deportivos, en términos familiares, en términos de pareja, en términos de... Me parece, digo, esto es una síntesis, si se quiere, muy simplificada, pero de una respuesta que merece estudiarse en profundidad y más filosóficamente, ¿no? Pero que es, este enojo con el otro es una disconformidad con la vida. Y una disconformidad con la vida se puede manifestar aún teniendo todos los millones, teniendo el auto de alta gama, el último modelo de auto de alta gama, el último modelo de celular, viajar por el mundo, y se puede tener este vacío existencial que se va a manifestar siempre en la búsqueda de un culpable externo. Qué gran reflexión esto del culpable externo, ¿no? Es tan fácil, sobre todo hoy en día, echarle la culpa de lo que nos pasa al gobierno o al que sea, en vez de buscar uno en uno que puede hacer. Sergio, muchísimas gracias. Va de nuevo La ira de los varones, perdón, de Sergio Sinay. Está disponible en todas las plataformas digitales, en todas las librerías. Vale la pena. Creo que ya es casi una herramienta hasta una guía para la vida cotidiana por lo que está pasando, y en el mundo mucho más. Acá estamos un poco más distraídos con la pandemia, pero en el mundo es mucho más fuerte. Y bueno, todos los libros de Sergio, todos los artículos de Sergio realmente están llenos de esta sabiduría expresada en lenguaje muy llano. Hay muchos comentarios sobre qué llano y qué claro y qué concreto sos con lo que decís. Eso es muy importante. Eso es lo mejor de todo, porque como te decía, si uno trabaja con la palabra y no la entienden, o la usa para oscurecer y no para aclarar, la verdad que es un mayor fracaso. No, a vos te caracteriza como a Marilén, el año pasado se notó, que hablan de cosas que son muy profundas, pero lo hablan de una manera muy sencilla y muy clara, que es importante. Que hablar difícil no significa ser profundo. Muchísimas gracias, Sergio. La